Hola amigos, hemos querido hacer este video en base a varias preguntas que hemos recibido por Facebook o por WhatsApp, y la verdad es que es una pregunta bien frecuente que nos llama la atención, pero que a la vez entendemos también tratándose de microempresarios. Miren, nos han preguntado mucho porque viene el tema del impuesto a la renta. Por lo tanto, nos llama la atención que se confunda la renta con el IVA. Nos han dicho, por ejemplo, que no me han devuelto el IVA, o me devuelven muy poco, o cada vez me devuelven menos. Entonces la idea es aclarar, en primer lugar, saber qué son los impuestos, ¿cierto?, de qué se tratan y para qué sirven. Lo primero que tenemos que saber es que el impuesto obedece a un tema político. ¿Ya? Aunque no quieran meterse en la política, muchos dicen, no, es que me da lo mismo, la política, etcétera. Tienen que saber en qué sistema político vivimos para recién poder comprender de qué se tratan los impuestos. Los impuestos básicamente son tributos de cualquier tipo que salen de nuestro bolsillo y llegan a parar al Estado de Chile. ¿Para qué sucede esto? Para que el Estado de Chile pueda solventarse y poder pagar los poderes, por ejemplo, el Poder Judicial, todos los jueces, fiscales, los abogados, defensores, etc. El Poder Legislativo, los diputados, senadores y todo lo que utilizan para poder legislar. Y el Poder Ejecutivo, que básicamente son el presidente, los ministerios y los subsecretarios, intendentes, gobernaciones, etc. Luego también pagan los servicios que prestan a la ciudadanía, por ejemplo el registro civil y de identificación, a aduanas, etcétera. Todo el servicio que se realiza en función de la ciudadanía. También las policías, que la seguridad pública también, la PDI, carabineros, también se pagan con estos impuestos que recauda el Estado. Y el gasto más importante de todos es el gasto social, ¿ya? Que son las pensiones solidarias, las personas que nunca impusieron y finalmente terminaron sin tener ningún tipo de pensión, y el Estado les da una pensión solidaria, muy bien por ello. También el tema de los bonos, los famosos bonos también los reparte el Estado con nuestro dinero, ¿ya? Y la gratuidad y todas esas leyes de la educación gratis, que en realidad en este video va a entender que no es gratis, sino que sale de nuestro bolsillo y el Estado lo administra nuestro dinero. Hagamos cuenta que este es un condominio, ¿ya? Y nosotros no nos preocupamos de la basura, no nos preocupamos del jardín, porque eso se le paga a personas. Yo no tengo 500.000 pesos para pagarle a un guardia, ¿cierto? Y 3 turnos de guardia, ¿ya? Pongamos 400.000 pesos por guardia. Yo no tengo esa cantidad de dinero, por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos reunimos varias personas, ¿ya? Varias personas nos reunimos y pagamos 20.000 pesos o 50.000 pesos mensuales, el denominado gasto común, y con toda la plata que se recaude, entre todos podemos pagar guardias, podemos pagar aseos, podemos pagar, qué sé yo, jardines y reparaciones varias, ¿ya? Básicamente eso es el Estado. El Estado, ¿cierto? Recibe los impuestos, que es como el gasto común, ¿cierto? Y finalmente lo reparte en sostener un país que sea estable para cada uno de nosotros. De eso se tratan los impuestos, ¿ya? El Estado necesita unos 60.000 millones de dólares anualmente para poder sostener todo este sistema, y este año va a ser un poquito más con las deudas que se han adquirido, ¿ya? Básicamente esos son los impuestos, y para eso son. Ahora, ¿qué tipo de impuestos hay? Hay muchos tipos de impuestos, incluso impuestos que no le llaman impuestos, que le llaman cotizaciones. ¿Ya? Por ejemplo, las cotizaciones obligatorias de la AFP son impuestos. Están impuestos, son obligaciones, ¿ya? Me obligan a ahorrar, ¿ya? Entonces eso es un impuesto, ¿ya? El AFC, que es el seguro de cesantía, también me lo imponen, ¿ya? O le imponen al empleador, o le imponen ya en un contrato indefinido al empleado. Entonces finalmente termina siendo imposición, y de ahí viene el tema de los impuestos. Está impuesto por el Estado. Entonces es un tributo que yo pago por hacer cualquier tipo de negocio, o ni siquiera hacer negocio, trabajar por realizar una actividad remunerada, ¿ya? Básicamente eso es
el impuesto. Ahora, esto es lo que confunden los microempresarios y la razón de este video. Es el impuesto a la renta, ya que es un impuesto directo, ¿ya? ¿Por qué es un impuesto directo? Porque se le cobra directamente al contribuyente. Ese es el impuesto a la renta. Y está el impuesto al valor agregado, que es el IVA, que es un impuesto indirecto. Ojo con eso, lo voy a explicar al final. Primero vamos a explicar el impuesto a la renta, el impuesto de primera categoría, llámelo como usted quiera, ¿vale? El impuesto a la renta, básicamente, para las empresas, ¿ya? Para las empresas, primera categoría, para las empresas, ¿ya? El impuesto a la renta es el impuesto de todo lo que yo gané en el año, ¿ya? Entonces la declaración de renta que se tiene que hacer ahora en abril, ¿ya? Es en el fondo sacar cuentas de todo lo que yo vendí, todo lo que yo gané, todo lo que yo gasté y lo que me sobra, eso se llama utilidad. De esa utilidad yo tengo que pagar el 25%, ¿vale? Ese es más o menos la temática del impuesto a la renta. Ese es el impuesto a las empresas que ustedes van a pagar como microempresarios, ¿ya? No es el IVA. La gente cree que porque pagó IVA todo el año, todos los meses, ¿cierto? Finalmente pagó impuestos. No, no. Yo les voy a explicar. El impuesto a la renta, ¿cierto? Hagamos cuenta que ustedes, ¿cierto?, tuvieron ingresos por ventas, de 1.000 pesos. Puede ponerle 1.000 millones, 1 millón, 2 millones, todo lo que usted quiera. Vamos a hacer un ejemplo simple. 1.000 pesos. De esos ingresos por venta, yo tuve costos por ventas. ¿Ya? Esos costos, les voy a poner un ejemplo. Yo vendí 1.000 pesos en pan, pues soy una panadería. Yo vendí 1.000 pesos en pan. Y de esos 1.000 pesos en todo el año, ¿ya? Yo gasté 500. Yo gasté 500 pesos en comprar el pan. ¿Ya? Yo no fabrico, yo compro el pan a la panadería y lo vendo. ¿Ya? Y yo gasté 500 pesos. Entonces, el margen que me queda de eso es 500. ¿Vale? Entonces, eso es como sacar una cuenta muy básica. Es decir, yo tanto vendí, pero tanto gasté, por lo tanto me queda a mí de utilidad 500 pesos. Pero eso no queda ahí. Después yo tengo los gastos. Por ejemplo, gastos de arriendo, gastos de luz, agua, remuneraciones, si es que tengo personal, si es que tengo empleados, por ejemplo, trabajadores, o colaboradores, como le gusta llamar a la empresa. ¿Ah? Entonces, imaginemos que yo tengo 300 pesos de gastos. 300 pesos de gastos. ¿Ya? ¿Cuánto me quedaría? Me quedarían 200 pesos, ¿cierto? De utilidad. Entonces, ahí es donde yo tengo que pagar de impuesto el 25% de eso, de los 200 pesos. ¿Entiende? Y el 25% de los 200 pesos. ¿Cuánto es? 25. Porque es la cuarta parte. ¿Ah? Ah, no, me equivoco. No son 25, a ver. Oh, error envío. Son 17,5, me falló en las matemáticas. Puse nervioso. Son 50. Son 50 pesos, son 200 pesos, estaba calculando como 100. Son 50 pesos. Ahí sí. Entonces, hagamos cuenta, ¿cierto? Que yo pagué de PPM, y este es el error que cometen todos. Yo pagué de PPM el 1% mensual de la base imponible. ¿Qué quiere decir la base imponible? El neto de todas mis ventas. Pongamos que yo de esto, de los 1.000, el neto, pongámosle que son 800. ¿Ya? El 1% son 8. 8 en 12 son 96. Pongamos que yo pagué 96 pesos en todo el año en PPM. ¿Ya?
y yo tengo que pagar a fin de año de impuestos 50 pesos. El PPM significa pago de previsión mensual, o previsión de pago mensual, llámelo como usted quiera, porque le llaman de varias formas. Lo que quiere decir el PPM es un amortiguador para que cuando yo tenga que pagar el impuesto no me salga tan salado, por decirlo de alguna forma, en buen chileno, ¿ya? Entonces, definitivamente el PPM es para amortiguar el golpe, ¿cierto?, del impuesto. Entonces, aquí viene el problema de que la gente recibe devolución cuando paga más PPM, como este caso, más PPM, ¿cierto?, que son 96 que pagué en el año, pagando el 1%, y de impuesto tengo que pagar 50. Entonces me sobran 46 pesos que la tesorería me los va a tener que devolver. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el problema y causa la confusión de que me tienen que devolver impuestos. No necesariamente. Si yo pagara el PPM adecuado, y eso es lo que se ha esmerado el Servicio de Impuesto Interno con este nuevo sistema, en que ahora va a recalcular automáticamente el PPM y ahora ellos se lo dan. Cuando uno va a pagar el IVA, ellos dan el PPM. Porque ellos recalculan más o menos de sus últimos años a ver cuánto paga impuestos para que no pague más. Si a la tesorería no le interesa devolverle el dinero. A la tesorería lo que le interesa es que le pague el dinero que le tenga que pagar. Pero a uno le gusta que le devuelvan. Y aquí es donde yo quiero corregir un poco este tema a todos los microempresarios. Porque a muchos les gusta que le devuelvan, y me han comentado mucho, ¿no? Es que a mí me gusta que me devuelvan porque es como un ahorro que uno tiene, como me dicen. Y así uno lo espera en abril. Sí, pero es que hay un detalle. Cuando tú vas al banco, ¿qué es lo primero que te piden? Los balances. ¿Y qué son los balances? Esto es un balance. Esto es un estado de resultado en realidad, porque se saca a través del balance. ¿Ya? Entonces, lo primero que les piden es el balance, y el balance va a decir que ustedes tuvieron pérdida o que finalmente ganaron muy poco, por lo tanto terminaron pagando más PPM que impuestos. ¿Ya? Entonces le devolvieron dinero y el banco lo va a mirar y dice, le devuelven, todos los años le devuelven plata, entonces su negocio no es bueno. Entonces usted está pidiéndose 5 millones de pesos, por ejemplo, para poder extender su negocio, para poder refinar su peluquería, para poder comprarse una máquina, y no le dan los 5 millones de pesos porque dicen que su negocio no es rentable. ¿Ya? ¿Y eso por qué pasa? Porque generalmente los balances de los microempresarios se exacerban los gastos o se hacen como que fueran mucho más, siendo que de repente no son tanto los gastos. Por ejemplo, he visto balances que ponen pago de arriendo 300.000 pesos mensuales y el negocio lo tienen atrás de su casa, por ejemplo. Entonces, claro, aquí los contadores saben dónde meter mano. No todos, una gran minoría. Muchas veces cuando yo llevé mis balances al banco me dijeron, oye, esto te lo hizo un contador de barrio, porque no creo que refleje tu realidad, me dice. Entonces, si a usted le ha pasado alguna vez que llevan sus balances y les dicen que no, es porque algo está pasando. Esto es lo que ustedes tienen que entender, de que cuando tienen muchos gastos, ¿ya?, tienen que pagar menos impuestos, y eso es lo que siempre busca generalmente la contabilidad, pagar menos impuestos, ¿ya? Pero yo les recomiendo que paguen lo que tienen que pagar de impuestos, que ustedes sean más inteligentes y poder guardar ese dinero. Para eso está el PPM. Si yo pongo los gastos justos y necesarios, voy a terminar pagando lo mismo que el PPM, y así no me van a devolver, pero tampoco voy a pagar mucho impuesto. Y de esa forma mi negocio se refleja como rentable. Y cuando este negocio es rentable para el país, es rentable para los bancos me prestan dinero y yo gano más dinero, porque voy a hacer crecer mi negocio. ¿Se entiende? Esa es como la rueda que no se entiende mucho y que cuesta que se entienda. Y este es el impuesto a la renta. Se paga alrededor de un 25%, depende mucho si hoy día este es el primer año que va a regir la reforma tributaria. ¿Ya? Entonces está la 14 ter, 14 letra A, letra B, qué sé yo.
el otro día fui a una charla de las declaraciones juradas y ni siquiera la persona que exponía se enredaba mucho y entendía no al 100% este tema, así que creo que no va a ser del todo muy bien hecho esta vez, así que no se preocupen ustedes. Continúo diciendo que este es el impuesto de primera categoría, el impuesto a todos los microempresarios, ¿cierto? Que se hacen de distintas formas, pero finalmente todos vamos a llegar a lo mismo. Y esa es la razón por la cual le devuelven dinero, porque pagó más PPM que de los impuestos que tenía que pagar. Nada más. No es que le devuelvan el IVA, como me dijeron por ahí, no es que todos los años le devuelven, no debiera ser así. Esa es la razón, ¿ya? Eso es toda la razón. Ahora, ¿qué diferencia tiene el impuesto a la renta con el IVA? Ya, para que se entienda y quede bien claro, el IVA es el impuesto al valor agregado, ya, es un impuesto indirecto que se le cobra al ciudadano, a cualquiera, al que va a comprar pan. Y el impuesto a la renta es el impuesto que se le cobran a las empresas por las utilidades que acabamos de ver. Si vienes llegando recién a este video, después que termine puedes retrocederlo y verlo completo. Entonces el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto al revés de lo que es el impuesto a la renta, que es un impuesto directo que se lo cobra a las empresas, ¿cierto? Por el hecho de ganar dinero, ¿ya? Mientras más ganes, más va a pagar. En el fondo así funcionan todos los países del mundo, ¿ya? Y el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que se le cobra al ciudadano que va a comprar pan solo por el hecho de ir a comprar, ¿ya? Pero se recaudan de formas distintas y es por eso que se le llaman directos e indirectos. Este es un impuesto directo, porque directamente la tesorería a través del Servicio de Impuesto Interno se lo cobra a la empresa, ¿ya? Al revés del impuesto al valor agregado, ¿ya? Que es un impuesto indirecto porque se lo cobran al ciudadano, como le dicen, el ciudadano a pie, al ciudadano que va a comprar pan. Pero ¿cómo se lo cobran? No está ningún funcionario ni el tesorero general de la República afuera de cada negocio pidiéndole a usted la boleta para ver cuánto compró, ya págueme a mí el impuesto de lo que compró. No se lo cobra la tesorería a usted directamente. Usted va a comprar pan y se lo cobra el almacenero. El almacenero le cobra el IVA. Entonces, si el almacenero quiere vender 1.000 pesos de pan, tiene que vender a 1.190, porque ese es el 19% agregado al valor. Por eso se llama impuesto al valor agregado. Entonces, se le agregan estos 190 pesos a los 1.000 pesos y finalmente el vendedor termina vendiéndole a usted 1.190 pesos. Por lo cual, el impuesto se lo cobra al almacenero. El almacenero a fin de mes junta todos los 190 pesos que vendió, ¿ya? Y lo tiene que pagar a la tesorería a través del Servicio de Impuesto Interno en un formulario que todos conocen, que es el formulario 29. Entonces el IVA es una mera recaudación de impuestos que pagan los ciudadanos de a pie al almacenero o al microempresario en general, ¿ya? O incluso los grandes empresarios, todos pagan el 19%, ¿ya? Entonces se lo pagan a él y el microempresario se lo paga al fisco. Entonces, ¿quién es el recaudador en este caso? El empresario, ¿ya? Porque ellos son los que recaudan el 19% y se lo pasan al fisco. Por eso es indirecto, porque no es directamente a la tesorería. ¿Se entiende? Es totalmente entendible. Yo creo que no hay que hacer más que eso, ¿ya? Ese es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y es por eso que nunca te lo van a devolver, porque es un impuesto que se le cobra al ciudadano de pie, que tú solo lo recaudas y que lo pagas en el formulario 29. Eso es todo. Eso es lo que se puede hablar de los impuestos a grandes rasgos. Hay muchos tipos de impuestos más, los impuestos específicos, los impuestos especiales, por ejemplo el de los cigarros, de las bebidas azucaradas, que ambos se les cobran a las manufactureras. Por ejemplo, si yo fabrico cigarros me van a cobrar a mí impuestos al tabaco, si yo fabrico bebidas me van a cobrar por el azúcar, etcétera. ¿Ya? Hay un montón de impuestos, pero este es el impuesto que para los microempresarios son los más importantes, el que se viene ahora en abril, ¿cierto? Que incluso ya empezaron ya se inició la etapa de la operación renta. Es importante que sepas esa diferencia. ¿Cuánto cobra un contador aproximadamente
el contador cobra entre los 40.000 pesos y, ojo, hasta 150.000. Incluso me han comentado que han pagado 200.000 pesos por realizar el balance. La idea es que tú tengas claro que hay muchos contadores, todos te van a hacer el mismo trabajo, así que no te cases con el primero que encuentres. Ve que tus finanzas también no se vean afectadas. No pagues más de 100.000 pesos, intenta no hacerlo, intenta no pagar más de 100.000 pesos, intenta de que un contador te haga el trabajo por entre los 40 y 80.000 pesos y no más que eso. No es algo difícil de hacer, no es algo tan complejo como ellos quizás lo pintan. Si tú tienes, por ejemplo, otros ingresos aparte de la empresa, no sé, trabajas o boleteas con boletas de honorario, o tienes otros ingresos, no sé, tienes fondos mutuos y cosas más complejas, ahí yo te digo, ok, sí, el contador te puede cobrar un poco más, pero solamente por el negocio. A mí me llamó una barbaridad hace un tiempo, yo siempre lo cuento, que la señora pagaba 50.000 pesos mensuales solamente porque le pagaran el IVA, cosa que yo encuentro atroz, y 120.000 pesos el balance, que era nada. Aparte, la señora estaba acogida a la ley 14T, donde le tenía una renta presunta y hacía 2 clics y hacía la declaración. Entonces, yo lo encuentro atroz, véelo bien. Hay muchos contadores buenos que sí son honrados y que te van a hacer bien la pega por menos lucas, ¿ya? Y eso es lo importante. Con esto, ojalá le haya quedado claro las diferencias de los impuestos y nos vemos en otro video más adelante. Gracias.